¿Por qué es tan difícil perdonar? ¿Y qué impacto tiene el perdón en nuestras vidas? Primero, es difícil perdonar porque no existe. No existe el perdón. ¿Y qué impacto tiene en nuestras vidas? Ninguno. Por eso nunca funciona el perdón. Verán, ¿desde dónde viene ese concepto? Hay que desentrañarlo. En la Edad Media, cuando la Iglesia Católica era la reina del universo, del planeta, vamos a decirlo, estableció un tipo de compra del perdón. Se llamaban las indulgencias. ¿Recuerdan? Lo han estudiado en el colegio. Y entonces tú, comprando esas indulgencias, podías obtener el perdón de Dios. Y ahí está claramente el engaño, ¿no? Creer que Dios desde fuera perdona tus pecados. Y entonces, ya me los perdonó, ¿no? Si ya Dios me los perdonó, no hay nada más que hacer. Y en realidad lo único que haces es usar ese trauma o ese shock o eso que hiciste y te lo guardas. Y se gestó una dualidad tremenda, víctimas y victimarios. Víctimas y victimarios. ¿Por qué tengo que perdonar algo que no entiendo? Porque el perdón llegó para reemplazar a la observación, a la comprensión, al entendimiento, al darse cuenta de algo, ¿no? Entonces el perdón se gestó desde un concepto absolutamente religioso. Y aún muchos traemos ese concepto, porque la iglesia, no solo judeocristiana, la católica, sino otras también, contempla el perdón. El perdón como un acto de borrón y cuenta nueva. Pero ni el perdón existe y ni el borrón y cuenta nueva subsiste. Perdonar significa evidenciar el olvido sin entender el trauma o el hecho. Si yo me siento violentado por un padre, una madre, o un familiar, o cualquiera, corresponde perdonarlo. ¿Y qué hago con ese perdón? ¿Qué hace aquel ser con el perdón? Nada. Es eso lo que quieren. Es eso lo que busca. Que no hagas nada. Y entonces te quedes estancado en ese trauma sin comprenderlo, sin entenderlo, sin abrirlo, sin desmenuzarlo, para poder realmente salir de ese anclaje. El perdón es como decir el reemplazo falso de la liberación de la carga energética. No, es que tienes que perdonarlo porque Dios perdona. Ok, ¿qué logro con el perdón? ¿Cuántas veces he escuchado decir, esa persona me hizo tal cosa, ese papá o ese esposo, ese marido, esa pareja me hizo tal, pero ya lo perdoné? No has perdonado nada, porque no has entendido todavía nada y lo sigues guardando. ¿A cuántos he visto? ¿Cuántos sigo viendo? No, yo ya lo perdoné. No, sí, ya está olvidado. Pero en el fondo, lo único que quieres para esa persona o ese ser es castigo. Es que le pase algo, que le suceda algo. Ok, fíjense bien, cuando eso sucede, se activa una regencia planetaria que también fue modificada, distorsionada. El karma. Creemos que el karma es la causa-efecto sobre lo que haces, gestas y es lo mismo que recibes. Así te lo enseñó la religión. Así te lo enseñó el concepto del castigo. Aquellos que obran mal deben ser castigados. O el karma dice, ¿no? Si tú hiciste algo malo, te sucederá 10 veces peor. Ok, ¿y dónde está el aprendizaje? ¿De qué sirve que vivas algo o lo mismo que hiciste si no has aprendido? Porque si no aprendiste, lo vas a seguir repitiendo. Y si lo sigues repitiendo, lo vas a seguir repitiendo no solo por esta vida, sino por otras. E incluso tus ancestros y antepasados también seguirán repitiendo. Por eso lo siguen repitiendo y por eso lo repites tú. ¿Quién se beneficia con eso?
el sistema. Entonces entendamos que el karma es una regencia que ya fue reinstalada. Ahora depende de cada uno de ustedes que se conecten a esa verdadera reinstalación. Voy a explicar. Tú puedes pasar algo, puedes hacer algo, puedes dañar a alguien, y para que aprendas lo que hiciste, tu conciencia va a determinar alguna experiencia posterior para que tengas la posibilidad de aprender. Ahora, tu conciencia va a determinar, dentro de un cúmulo de posibles experiencias, cuál es la que mejor te puede hacer aprender. Hoy ese es el programa que está instalado nuevamente. Aún muchos están en el programa anterior, en el programa distorsionado, en el cual, ok, lo que yo hice me va a pasar 10 veces peor para que yo aprenda. Pero eso que hice, con eso que me está pasando ahora para aprender, no lo estoy aprendiendo porque estoy gestándolo desde el dolor. Y desde el dolor no puedo aprender nada. O sea, desde un dolor simplemente como castigo no se aprende nada. Tú puedes gestar el dolor, puedes vivir la experiencia del dolor, pero siempre con la intención de aprender algo. No es por qué me pasa a mí, es para qué me pasa a mí. Entonces el karma debe operar desde un punto en el cual la experiencia que vas a vivir quizás pueda ser la misma y quizás no. Tu conciencia lo va a decidir. Y si tu conciencia decide que debas vivir una experiencia similar a la que gestaste, como un daño o lo que sea, pues la vivirás y ahí tendrás la posibilidad de aprender. Pero también puede suceder que vivas una experiencia absolutamente distinta, ni siquiera tan grave como la que hiciste, pero basta esa experiencia para que tu aprendizaje tome conciencia y aprendas lo que hiciste, lo que gestaste, lo que heriste. Entonces es muy importante mirarnos desde el propósito. Si yo digo, yo te perdono, estoy guardando eso que viví dentro de mí. Y hasta que no lo comprenda, no va a salir. Perdonar es distinto a comprender. El amor incondicional no significa sigamos adelante, no importa todo lo que nos hagan. Confundieron el poner una mejilla, como dijo el maestro, con otra. No. En realidad, lo que quiso decir el maestro Jesús fue algo muy distinto. Si tú tienes la posibilidad de dar otra mejilla, es porque tú has logrado comprender que a quien se está golpeando es ese mismo ser. Pero para lograr eso tienes que lograr comprender a ese ser. Cuando tú comprendes a ese ser, lo que te vino a dar o a entregar o a hacer, cuando tú comprendes cuál era el propósito de esa experiencia desaparece y se borra para siempre. ¿Cuántos de ustedes han pasado algo con alguien y vuelven a pasarlo con otro? Y vuelven a pasarlo con otro. Y así se pasan toda su vida. Yo los perdono a todos, dicen. Las mujeres, por ejemplo, perdonan distintas parejas. ¿Y qué aprendieron de la experiencia? No, pero es que yo soy la víctima, a mí nadie, yo no, yo lo tengo que perdonar a él, yo no tengo nada que hacer. Ok, pero ¿tú qué aprendiste? Yo nada. Ok, entonces vas a seguir viviendo la experiencia. Tu conciencia va a seguir enviándote esa experiencia. Porque el perdón no te sirvió de nada. Lo que tienes que hacer es aprender de la experiencia, integrarla y borrar todos esos conceptos atávicos anclados en los perdones o las indulgencias o las confesiones. ¿Cuál es el extremo del perdón? Aquí voy a tocar carne. Cuando comulgas, crees que te estás llevando el cuerpo de Dios. ¿Qué cuerpo te estás llevando? Si la fuente es imperecedera, es indescriptible, es inescrutable, es inviable, está arriba como abajo, adentro y afuera. No, pero me lo estoy llevando representándomelo. Ok, entonces si lo estás representando, te estás comiendo todos tus perdones tú mismo. Y no se dan cuenta todo lo que hacen, porque fueron programados. Porque el programa de la religión les insertó el perdón para que pudieran quedar atrapados como moscas en la miel.
¿Cómo queda una mosca en la miel? Una mosca en la miel queda así. Y ya después no se puede mover, pegada. Está muy rica la miel, claro. Pero queda pegadita. Y ya no vuelve a salir hasta que se muere. Bueno, así pueden vivir vidas tras vidas, atrapados en unos conceptos que están desde la mente. ¿Cuál es la posibilidad que se te ofrece desde la conciencia? Observar significa comprender y darte cuenta que cada experiencia, cada ser, cada persona, cada padre, cada madre, cada hermano, cada amigo, cada pareja, te vino a enseñar algo, no te vino a hacer algo. Salgamos de ese punto de la conciencia en las cuales nos sentimos víctimas o victimarios. No, pero a mí me hizo, pues. Claro que te hizo, pero tú lo autorizaste. ¿Qué tenías que aprender ahí? Una vez que aprendiste, nunca más te vuelve a suceder. ¿Por qué me sigue sucediendo siempre lo mismo? Porque no has aprendido. No, pero es que yo nunca le hago nada a nadie. ¿Cuántos he escuchado? No le haces daño a nadie. ¿Y eso qué importa? Algunos vienen a hacer y otros vienen a ser hechos. En realidad todos venimos a aprender. Es fuerte y es duro lo que digo, pero es lo único que te va a sacar de ese punto de la conciencia, en el cual te has quedado viviendo a través del dolor per se. El dolor tiene un propósito. El sufrir tiene un propósito, pero no es eterno. Y en realidad estás viviendo el dolor y sufrimiento eterno por todo aquello que ellos te enseñaron. Si rezo 10 Padres Nuestros y 10 Aves Marías, ¿Dios me perdona? Interesante, ¿no? Aún muchos lo creen. Y después de eso ya están listos para la comunión. Bueno, les voy a contar una historia de una amiga que tuve hace algún tiempo. Una amiga con la que trabajaba, con la que me hice un poco más conocido, a la cual le guardo mi eterno agradecimiento. Ella era, o es, dueña de un programa en YouTube, de una plataforma muy interesante y muy importante que se dedica a promover todos los temas espirituales del cuerpo, de la salud y de la sanación a nivel holístico. Con ella trabajé bastante tiempo, pero siempre sentí que ella, más que un programa o una plataforma, tenía un reino. Y entonces, cuando una mujer tiene un reino, es difícil bajarla del reino. Y muchas veces traté de hacerle ver que ella tenía que aprender a moverse desde otro punto de la conciencia con los demás, porque ella no se perdonaba a sí misma. No se perdonaba lo que vivió, no se perdonaba lo que le hicieron. Recuerdo episodios que ella me contó, y no quiero ser infidente, pero que me hicieron ver que en realidad siempre se presentaba como una víctima. Parejas, amigos o situaciones que me terminaba siempre exponiéndomela a ella, siempre como víctima. Yo era la pobrecita. Pero en realidad, cuando trabajábamos juntos, ella quería gobernar. Ella quería imponer, sin ser autoritaria, porque no lo era directamente, quería siempre imponer y manejar todo. Y yo en esa relación trataba de moverme de una manera libre y hacerle saber que no va a gobernarme, porque yo soy un ser que no tiene ataduras. Y sin embargo ella insistía. Así hasta que en un momento determinado decidí cortar la relación. Y la corté porque ella me dijo una frase de la siguiente forma: siento que no te estás alineando al proyecto, el nombre de su plataforma, que no lo voy a decir, pero muchos que ya me han visto sabrán de quién hablo. Y yo le respondí: ¿alinearme? ¿Por qué me tendría que alinear a tu proyecto? Hay reglas, hay condiciones, hay formas que yo tengo que respetar. En realidad yo solo soy atiendo, ayudo, guío, hablo y punto. Las formas sí son importantes, pero no más importantes que el fondo. Y sin embargo ahí me di cuenta de que ya debía tomar mi camino. Y así fue. Desde ese momento tomé mi camino y abrí mi propio canal, mis propias redes sociales y empecé a presentar mi propia información. ¿Y qué sucedió un tiempo después? Yo había aparecido más de 40 veces en distintos programas en el canal de YouTube de ella. Absolutamente todos los borró. Jamás le reclamé, jamás la llamé y le dije:
porque tengo derecho, ya que es mi imagen la que está ahí, pero ok. Ese es el resultado del no saber perdonar, de moverte en el perdón desde la religión, desde lo judeo-cristiano. O sea, te perdono, pero te voy a dar cada vez que pueda y te voy a quitar todo. ¿Cuántas parejas terminan peleadas y se arrojan todo lo que tuvieron y se entregan o se quitan? ¿Ustedes creen que esa clase de perdón aún funciona en esta humanidad? ¿Ustedes creen que aquella persona a la cual me refiero, al haberme borrado de toda su existencia, porque yo estoy ahí, aunque ella lo haya borrado en el YouTube, para todos aquellos que me vieron, y estoy hablando de 20.000, 30.000 espectadores, ¿ustedes creen que desaparecí? Muchas veces queremos borrar todo a través de ese perdón engañoso y mentiroso. Y queremos hacernos creer como si nunca hubiera existido. Porque eso es lo que creemos que es el perdón. Creemos que el perdón es, ya te perdoné, ya lo olvidé, ya no existes. No, corazones. Tienen que aprender a integrar. Integrar significa que siempre lo van a llevar con ustedes, pero desde otro punto, desde el punto de la conciencia. Ese es el verdadero aprendizaje del perdón. Mientras más se separen de eso, más fuerte será la carga, más duro será el volver a reencontrarte. Aquella persona a la cual le guardo solo agradecimiento, en algún momento de la historia tendrá que volver a reencontrarse conmigo. Y ella es consciente porque antes de trabajar, a pedido de ella, yo le dije, en otra línea de tiempo, yo era un juez y tú eras mi asistente, mi secretaria. Y quisiste hacer cosas que no te correspondían. Te atribuiste desde el ego situaciones que no te competían. Y por eso me tuve que hacer un costado de ti. Que no vuelva a suceder lo mismo. Para nada, me dijo, hoy es. Y fíjense lo que sucedió. Exactamente lo mismo. Lo que pasó entre ella y yo fue un aprendizaje, pero que permitió que ella se contrajera y yo me expandiera. Le mando un saludo desde todo lo más profundo de mi corazón. ¿A qué extremo nos puede llevar el no saber entender el concepto del perdón? ¿Cuántos de ustedes les han enseñado a perdonar desde la familia o desde la iglesia o desde el colegio? Y sin embargo, lo hicieron, pero no funcionó. Como ya dije, el perdón es un camino muy distorsionado. Muchos han perdonado, pero han guardado tanto dolor que ese dolor se termina saliendo del cuerpo físico y atraviesa el cuerpo etérico. Cuando alguien queda con tanto dolor, por ejemplo, una novia, una mujer absolutamente herida de tanto dolor, o del engaño, o de una infidelidad, o de una situación simplemente que no se dio porque ella esperaba que ese hombre sería el hombre de su vida y finalmente no pudo, ese dolor que ella guarda, que supuestamente lo ha olvidado a través del perdón, en realidad se vuelve algo muy interesante. Cuando una energía no logra transmutarse, esa energía cobra vida. Y cuando cobra vida se vuelve un egregor. ¿Qué es un egregor? Un egregor es una entidad energética que está formada desde una potencia tan profunda como el dolor de una mujer, por ejemplo. O incluso un padre violento que fue violentado de niño, termina siendo muy violento con sus hijos, imponiendo palabras duras hacia sus hijos, sin ser consciente que solo está replicando lo que le hicieron a él.
y está creando egregores. Son tan fuertes esos egregores, esas palabras o esas sensaciones que crean energías. Y un egregor es una energía densa, pero que cobra vida y que solo está viva y se va a mantener viva para mantener ese dolor. O sea, ya cobró vida, fue tan fuerte que cobró vida. Nosotros somos expresiones de la energía. Bueno, nosotros también podemos crear energía. Y cuando hablamos del perdón, hablamos de no saber perdonar y de crear tanto dolor, tanto resentimiento, que eso puede ser incluso un trabajo de magia negra. No necesariamente tienes que ir al chamán o al mago. Piensas en alguien tanto que te hizo tanto y con tanto resentimiento que le estás gestando un dolor tan fuerte, una energía tan fuerte, tan oscura, que le llega. Y esa persona puede incluso morir, o puede tener una enfermedad, o puede pasarle algo grave. Y se puede estar gestando desde ese resentimiento. Cada vez que piensas en él o en ella, o en cualquier persona, y lo piensas con resentimiento, si tu resentimiento es muy fuerte, está muy guardado, puede crear una energía tan negativa que puede hacerle daño. Y eso puede ser llamado también magia negra. Por eso es importante entender el perdón como el peor de los engaños. Para lograr derribar tus resentimientos, primero tienes que reencontrarte con lo que eres, con la información coherente de tu ser. Muchos de ustedes están viviendo en una frecuencia de tanta incoherencia, de tanto dolor, que simplemente no se pueden mover ni para un lado ni para otro. Y ese dolor los mantiene absolutamente estancados y los mantiene vivos en esa oscuridad. Es momento de dejar el perdón y entrar en la integración, integrando todo ese dolor para que se vaya. Este es el caso de Lucía. Lucía llega a la terapia del crístico para contarme que de alguna manera fue muy infeliz de niña. Se sentía muy fea. En realidad, yo veía a Lucía y era una mujer de un rostro muy agradable. Sin embargo, se sentía muy desencajada de niña. Se sintió un punto y sintió mucha vergüenza y mucho miedo. Sin embargo, cuando fuimos al crístico y abrimos el portal de sus antepasados y de sus ancestros, ella no contemplaba lo trascendental que iba a suceder en esa ocasión. Ella había entendido que debía integrar, debía comprender, debía hacer separación de todas aquellas personas que alguna vez se burlaron de ella, le hicieron cosas, o la miraron mal, o la agredieron verbalmente. Y entonces, cuando llegamos al crístico y abrimos el portal y pedimos que vinieran todos los ancestros antepasados, inmediatamente empezó ella a sollozar, a llorar. Y me decía, no sé por qué estoy llorando, y gritaba y sollozaba. Es muy fuerte lo que siento, me decía. Y cuando dejamos que todos los ancestros y antepasados se presentaran, empezamos a ver que hubieron muchos ancestros muy antiguos que estaban llenos de vergüenza, llenos de dolor. Y que ellos no habían comprendido el perdón, porque no se habían perdonado a ellos mismos. Les hice ver que todos habían querido perdonar, pero perdonaban hacia afuera y no perdonaron hacia adentro. Y el verdadero perdón es la comprensión de ti mismo, de la experiencia que vienes a vivir, observándola desde otro punto, no como víctima. Muchos de ellos, de esos antepasados, aún se sentían víctimas y estaba Lucía cargando toda esa fuerza energética densa de ser la víctima, de sentirse mal consigo misma, de creer y de crear esas falsas realidades, mentiras tras mentiras y engaños tras engaños. En esa sesión aprendimos a entender cómo el perdón debe ser transmutado en comprensión, en observación. Y muchos de sus antepasados
así lo comprendieron, así lo entendieron. Estoy seguro que Lucía hoy es una mujer mucho más tranquila y mucho más feliz. E incluso mucho más aguerrida, mucho más comprometida con sí misma y con todo su lado espiritual, que fue el que de alguna manera la sostuvo en todo ese tránsito que vivió de niña y que solo de grande pudo, a nivel del crístico y del tribunal, poder comprender que había una carga que no le correspondía y no había nada que perdonar. Si a alguien había que perdonar, era ella misma, por haber sentido lo que sentía sin saber por qué lo sentía. Entonces, amigos, amigas, desentrañemos el concepto del perdón y del castigo. Aún muchos quedarán moviéndose a nivel del castigo, moviéndose a nivel del karma, de la deuda y del pago. Pero otros ya están entrando en otro nivel de la conciencia, entendiendo que para perdonar, primero hay que entender. Una vez que comprendes y observas a todos los seres que vienen a vivir experiencias buenas y malas, víctimas o victimarios, hoy me hacen, mañana hago, y que solo es parte de un juego, nos desapegamos de todos esos conceptos que están moviéndose en la mente y que son los que comandan nuestro sentir. Es hora de cambiar ese sentir desde la mente y accionar desde el corazón. El corazón que lo sabe todo, que lo supo todo y que lo sabrá todo. Que lo vive todo, que lo vivió todo y que lo vivirá todo. Que no conoce de líneas de tiempo, que no conoce de presente, pasado, futuro. Que solo acciona desde el más perfecto servicio incondicional de comprensión a toda la humanidad. Es momento de gestarnos desde otro punto de la conciencia.